Hola a todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Joan Contreras y este es mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a conversar con un invitado muy especial desde Ecuador. Puedo decir abiertamente que es un compañero de ministerio, sí podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? Él es Claro. director de capítulos de Fe Razonable en Ecuador. Así que, bueno, me lleva más tiempo en el ministerio. Yo apenas y llevo como 6 meses más o menos de haberme graduado y tener mi cartón, mi certificado. Y él es Juan desde Ecuador. Así que, Juan, bienvenido a este espacio, a Opinión y Pensamiento. Espero pases un buen rato con nosotros y podamos conversar acerca de ciencia y fe, si son reconciliables o finalmente son irreconciliables. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Mucho gusto estar aquí. Igualmente es la primera vez que estoy en tu espacio. Gracias por este tiempo y nada, pues esperamos que para las personas que nos están viendo, que lo que estamos a punto de conversar también sea un punto de partida para tal vez gente que difiera de nuestro pensamiento y un punto de superación, por así decirlo, para personas que tal vez crean lo que nosotros que creamos y también que puedan cuestionar y formular preguntas en base a lo que el día de hoy vamos a conversar. Entonces, gracias a ti por invitarme. Entonces, digamos que abriendo el tema y yéndonos al punto de esta situación, es la ciencia, ¿sí? El conocimiento científico, ¿tiene alguna compatibilidad con la fe? Gran parte de los ateos que yo conozco, conozco muy pocos que dirían Mm. que podría llegar a ser así, pero la gran mayoría dicen que no. O sea, de tajo, si eres un hombre de fe, o si eres creyente y puntualmente si eres cristiano, es imposible que seas o que aportes al pensamiento científico o mínimo que hacías divulgador de ciencia, ¿de acuerdo? Esa es como la temática que vamos a tratar hoy. ¿Cómo pensarías tú, cómo ves tú esta situación entre ciencia y fe? ¿La ves como un versus? ¿La ves como polos opuestos absolutamente? ¿O crees que en algún momento pueda existir y puede existir un equilibrio racional acerca de una y la otra? Am, bueno, personalmente, creería que no hay ningún problema. Pero antes de ir a ese punto, creo que es importante retroceder un poco, ¿no? Ok. Y entender bueno, ¿por qué es que hoy en día gran parte yo lo llamaría la comunidad del nuevo ateísmo, ¿no? Es decir, todo este bagaje de personas que vienen atrás de figuras públicas como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, que son conocidos popularmente como los jinetes del neoateísmo, ¿no? Vienen compartiendo esta idea de que la ciencia es totalmente antagónica al cristianismo, ¿no? Y se lo utiliza como una arma en contra del cristianismo, ¿no? Entonces es la idea de que no, o sea, si supieras de ciencia no serías cristiano, si supieras de biología, de química, de física, lo que sea, no serías cristiano. Y es una idea bastante irónica, partiendo desde el punto de vista que los mayores precursores de lo que hoy conocemos como la ciencia moderna, muchos de ellos fueron teístas y teístas que compartían abiertamente y creían que la ciencia era una forma de entender cómo Dios había hecho el universo, ¿no? O sea, tenemos al precursor de la física clásica, que es Newton, Laplace, luego de un par de años vino Maxwell, y todos estos genios que hoy en día son mencionados en cualquier libro de matemáticas y de física básica, eran teístas, entonces ellos no veían ningún problema, ¿no? Y el día de hoy creo que sería bueno entender un poco qué es esta idea popular de que la ciencia es antagónica al teísmo y especialmente al teísmo cristiano. Pero la pregunta ahí es entender, bueno, ¿qué aspectos de la ciencia se pueden, o más bien dicho, invaden un ámbito teológico donde la teología ya entra? ¿Y qué aspectos de la teología
yo puedo usar la ciencia para confirmar, ¿no? Ahí es donde se da esa sinergia y ahí es donde entiende, oh, ok, entonces no es que tengo estos dos mundos separados, ¿ya? Sino que los dos en cierta manera, en ciertos puntos se interrelacionan y empiezan a cooperar. ¿A cooperar para qué? Para llegar a entender la realidad del mundo, la verdad del mundo. Y ahí es donde podemos empezar a generar estos diálogos, por así decirlo. Estos diálogos constantemente se convierten en un, no sé si decirlo en un debate, pero sí como en Mm, en un atrincheramiento más bien, que se puede ver obviamente en redes sociales, pero que difícilmente llegan en las comunidades ateas y en las comunidades mm, cristianas a hacer un debate sano, ¿no? Un debate sano que independientemente de la diferencia de los polos, podamos llevar un debate a buen punto. Y es que eso es lo que de alguna manera lo que acabas de nombrar y hablar de varios de estos importantes pensadores y precursores de la ciencia moderna, es que muchos ateos se tratan de desprender precisamente de de estos antecedentes tan importantes, ¿no? Que mm, se debe tener en cuenta, porque estos antecedentes apuntan a que un hombre de fe puede ser completamente racional científicamente hablando. O sea, un ujú, hombre de fe no necesariamente va a permitir que su fe de alguna manera tiña o interfiera en su pensamiento crítico y científico, ¿sí? Y esto mm, obviamente genera otras situaciones, y es que la fe, entonces, la gente de fe, tendríamos entonces que dedicarnos únicamente a nuestra fe y a nuestra religión, porque mm. son irreconciliables. Y puntualmente el cristianismo, ¿no? Porque obviamente un ateo con facilidad va a arremeter contra el cristianismo. Muy difícilmente lo va a hacer contra otro tipo de culturas y de religiones. Mm, ujú, ujú. Y sabes que es interesante porque tú justo ahorita mencionas un error que también viene de nuestro lado, ¿no? Y es algo que yo creo que ha contribuido a esta idea popular, ¿no? Es esa noción de, bueno, me voy a dedicar a mi fe, me voy a dedicar a lo que yo creo, me voy a dedicar a mis dogmas, a mis convicciones, ¿no? Y muchas veces también dentro de las iglesias mismas está esta idea, ¿no? De que bueno, no me voy a preocupar por la ciencia, ¿no? Mientras yo esté bien con lo que yo crea y con lo que dice la Biblia, es como yo voy a abogar por eso, ¿no? Y es interesante porque justo una vez en mi comunidad, en mi iglesia, recuerdo que una señora en un post que hicimos, porque dentro de mi iglesia también estamos con unos cursos de apologética y había el tema del Big Bang, ¿no? Entonces, una señora respondió a un post de Facebook de mi iglesia que estábamos anunciando esto diciendo eh, no recuerdo exactamente sus palabras, pero decía algo como que, bueno, pero ¿para qué vamos a estudiar la ciencia y el Big Bang? Solo debemos creer, ¿no? Sí, Y yo decía, pero a ver, si esta persona realmente entendiera que la teoría del Big Bang nos conviene a nosotros que sea verdad, no total. diría eso, ¿no? Entonces, también va un poco por ese lado de nosotros mismos, de personas que no han entendido que sí puede existir esta sinergia entre una cosmovisión teísta como la nuestra y la ciencia moderna, ¿no? Totalmente. Y digamos que hablando de eso, me llama mucho la atención es que claramente podemos ver desde este bando, de alguna manera, cómo los ateos tienen debilidades respecto al debate de las ideas, obviamente, de llevar esto a un debate serio, porque debates serios, pues muy contados. Tú mismo de pronto puedes también decir, oiga, se vuelve a ser una discusión más que en un debate serio, en una exposición de argumentos o acumulación de evidencia en pro de algo y se vuelve una discusión. Y de nuestro bando, y haciendo ese análisis precisamente que tú haces, y mientras hablabas yo pensaba y decía, ¿cuán alejados están los hombres de fe o bueno, digamos, los líderes religiosos en cada una de sus comunidades de conocer lo que el mundo hoy conoce, ¿no? La ventaja tan abismal que tiene hoy el secularismo con el cristianismo de la calle, debido a que desconocemos un montón de cosas. Las desconocemos y al Mm, desconocerlas, pues las satanizamos, ¿no? Por mm, ejemplo, mm,
Alguna vez a mí, en mi comunidad, tratando de estudiar estos temas, a mí me dijeron, cuidado porque la Biblia dice que la letra, la verdad, mata, Ujú, ¿verdad? Eso mata. Y yo me decía, ¿cómo puede ser posible que un Dios que me diga que desea que yo lo conozca y que de alguna manera el conocimiento proviene obviamente del estudio y que yo lo indague, me diga que si lo hago mucho me va a matar o me voy a volver a la locura, ¿sí? Y, y al final encontré que claramente estudiar mata, pero mata la ignorancia, porque ujú, ujú. muchos pastores y líderes pues pecan por eso, no tienen cómo responder a los chicos y a muchas personas que tienen muy buenos argumentos para no creer en Dios, ¿sí? Y claramente la apologética pues sirve para el evangelismo, no para un evangelismo para todo el mundo, pero para esos grupos absolutamente escépticos funciona. Y pensaría yo que ahí absorber desde la fe el conocimiento científico es, pues, es una herramienta casi que obligatoria del pastorado, del liderazgo y pues de la gente cristiana. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y cuando salen estos temas, como tú dices, ¿no? Hay gente que dice, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Con ponerse a estudiar mucho y razonar demasiado. Y yo digo, o sea, a ver, en cierto modo tienen sentido, ¿no? O sea, todo tiene su equilibrio, Claro. pero obviamente la manera en la que lo dicen, en cambio se va al otro extremo, ¿no? Bueno, no, confiemos en todo lo que nos dicen. Y ahí siempre, a mí me gusta mucho sacar el libro de Hechos ahí, ¿no? Porque uno les dice, bueno, vayan y lean Hechos y miren lo que hicieron los apóstoles. O sea, ellos estuvieron viajando por todo el antiguo Medio Oriente, debatiendo en sinagogas, en centros de alta filosofía griega, como lo era el Areópago. Y obviamente, si se querían meter ahí a debatir, era porque los tipos conocían, o sea, sabían, Claro, total. entendían, estudiaron. Ya Pablo, Pedro, los discípulos se prepararon para hacer eso. No creo que se hayan ido de locos a meterse en medio de un montón de fariseos religiosos, ¿ya? O de filósofos entrenados. Entonces, ahí es el punto de entender, bueno, esto que nosotros hacemos no es que lo inventamos, o sea, viene desde los discípulos. Y obviamente, ¿cuál es el fin de esto? Siempre va a ser llevar a cualquier persona que sea escéptica a los pies de Jesús, ¿ya? Ese tiene que ser el fin, obviamente. No nos vamos a quedar en un mero debate, Ajá. pero obviamente si es que todo tiene este fin, entendemos que también los discípulos lo usaron para eso. Y es por eso que está bien, sí hay que tener un equilibrio, pero obviamente dentro de las congregaciones a veces se van al otro extremo de, no, separemos del mundo de lo religioso, entre común, ¿no? Entre comillas, ¿no? Total. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haríamos como cristianos, bueno, el llamado a todo tipo de cristianos, pero sobre todo a los jóvenes que les encanta, o yo me he dado cuenta que gran parte de los jóvenes podrían tener una afinidad por estos temas, y es cómo analizamos claramente a la luz de la fe, pero también a la luz de la razón, el avance científico de hoy? ¿De acuerdo? ¿Cómo analizamos eso, teniendo en cuenta que muchos de ellos creen que entre más ciencia, menos se necesita a Dios? Entre más avanzamos, menos necesitaremos de la idea de Dios. ¿Cómo tú aconsejas o guías a estos jóvenes, a estos chicos, para que hagan un análisis completo, racional y obviamente también de fe, de todos esos hallazgos científicos que al día de hoy pues siguen avanzando día a día y los que van a llegar, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, a ver, en ese punto creo que hay dos elementos que son importantes que, bueno, obviamente empezando por los jóvenes podrían entender, pero también sirve para otras personas, ¿no? El primer elemento a entender ahí es entender cómo las aseveraciones que nosotros como cristianos tenemos pueden ser confirmadas o no por la ciencia, ¿no? Entonces, un ejemplo súper fácil, la mayoría de cristianos, y digo obviamente la mayoría porque existen otras interpretaciones, pero bueno, en mi caso me apego a lo clásico, por así decirlo, en Génesis 1.1 es de entender que el universo
fue creado por Dios en un espacio finito de tiempo, es decir, entender que el universo no existió siempre, ¿no? Y esto lo fueron corroborando después personajes como Aquino. Y bueno, es el punto de, ok, si yo tengo un pasaje que me dice que el universo empezó a existir, ¿ya? Ahí yo tengo un nexo muy fuerte con la ciencia, es de entender, bueno, ¿qué tipo de descubrimientos hoy en día podrían confirmar o refutar esta afirmación que está haciendo este versículo que probablemente tenga, dependiendo de en qué época pongas al Génesis y dependiendo de quién le hayas adjudicado su escritura, entre 5.000 a 6.000 años, ¿no? Y decir, bueno, si el universo tuvo un inicio, debe haber evidencia de ello, ¿ya? Hoy en día conocemos la teoría del Big Bang y sabemos que es plausible, ¿ya? Que ese sea el caso, ¿no? Por elementos como la teoría de la relatividad general, el corrimiento al rojo, las ondas microondas en el espacio, etcétera, etcétera. Todo lo que descubrieron Einstein, Hubble y esas eminencias de esos tiempos, ¿no? Entonces, ahí ya tengo un punto importante, ¿no? Que todo el mundo puede entender y todo el mundo puede comprender, es decir, no tienes que tener un doctorado en astrofísica para entender estos puntos. Y el segundo punto que también ayuda es, en cambio, darle la vuelta y entender, bueno, cómo es que ciertas aseveraciones científicas pueden verse ayudadas por la teología o la filosofía cristiana, ¿no? Y aquí siempre me encanta mencionar al libro de Darwin, porque uno cuando abre el libro de Charles Darwin, del origen de las especies, uno piensa que se va a topar con un mundo de ateísmo puro, ¿no? De naturalismo puro. Pero es interesante que este libro contiene muchas afirmaciones que no le competen a la ciencia estudiarlas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no recuerdo exactamente en dónde, porque ya lo leí hace unos meses, pero hay ciertas zonas en donde Darwin, por ejemplo, critica cómo está el ser humano configurado y hace una especie de crítica hacia cómo nuestra tráquea funciona. Y él menciona que es extraño cómo funciona nuestra tráquea, ¿no? Entonces, ese tipo de aseveraciones ya salen totalmente De del la ámbito pregunta científico. científico. Exacto, exacto. O sea, tú en un paper científico jamás vas a ver que alguien usa, esto me parece extraño, o estos datos me parecen irregulares o extraños. O sea, nadie usa ese tipo de terminologías para analizar eso, ¿ya? Tú en ese caso ya estás criticando una premisa teológica. Es decir, si a ti te parece extraño cómo cierta configuración biológica del ser humano está realizada, es porque ya estás criticando algo que trasciende a la naturaleza humana. Y en este caso, obviamente, sabemos que Darwin estaba criticando a cómo el diseñador hizo al ser humano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas salen totalmente del ámbito científico y ahí es donde obviamente entra la teología y la filosofía, porque ya no se puede analizar con el método científico. Entonces, yo diría que estos dos elementos ayudan bastante, ¿no? Entender cómo entra lo uno en lo otro y cómo puede ayudar lo uno al otro a responder ciertas preguntas. En ese último punto, me gustaría de pronto ahondar un poquito más en algo que se me ocurre. Eso es de verdad es un pensamiento personal Ujú, que he tenido. Y es que creo que la gente que se ufana de ser científica o racional porque simplemente no es de fe y claramente parten de un prejuicio, ujú, terminan haciendo las preguntas incorrectas, que es lo que estás diciendo. Porque ujú, hay preguntas que no le competen a la ciencia. ¿De acuerdo? No le compete a la ciencia describir si algo es bueno o malo, si descubrir ujú, algo es ujú, bueno o malo. La ciencia te dice cómo se puede activar o explotar la pólvora. La ciencia nunca te va a decir si es bueno o malo usar un arma de fuego. ujú, Entonces, se mezclan por el desconocimiento de alguna manera las preguntas y me llama mucho la atención lo que tú dices, porque muchas de las preguntas o los cuestionamientos pseudocientíficos en la popularidad, no niego que de pronto ujú, en los círculos de verdad de divulgación científica existan buenas preguntas al respecto, pero digamos que en la discusión, aquí nomás, de primer orden, creería yo que se mezclan ese tipo de preguntas. No se sabe exactamente la pregunta y por eso se cae en los problemas
que suscita un desconocimiento lógico de Mm. algo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que acabas de decir apunta necesariamente a un cuestionamiento más allá de la ciencia, que trasciende a eso y que nos puede estar llevando hasta lo metafísico. Y por lo tanto, es necesario mínimo, no sé qué piensas tú, que independientemente de que estudiemos o no filosofía, creo que deberíamos todos, tanto ateos como no ateos, como creyentes, como escépticos, todos, aplicar y pensar en pequeños modos filosóficos para de hecho no caer en este tipo de preguntas que no le competen o a una o al otro. Ahora, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo formular esas preguntas específicas para poder llegar a un resultado adecuado de alguna manera o positivo para el aprendizaje, ya sea para los creyentes o ya sea para los científicos, ¿no? O los ateos o la gente que se ufana pues de tener la razón, porque los creyentes a veces nos preguntamos, y bueno, ¿y por qué la palabra dinosaurio no está en la Biblia? Y creemos que la Biblia fue escrita para crear cohetes. Y del otro lado están los que preguntan por qué el descubrir, por ejemplo, ciertas anomalías cósmicas no comprueban la existencia de Dios, pero necesariamente luego y apuntan a ella. Entonces, ¿cómo haces o cómo sugieres tú que se hagan preguntas correctas? Am, Creo que algo que ayudaría en entender este tipo de preguntas es ah, comprender las implicaciones lógicas de sus respuestas, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Am, Hay preguntas que te pueden dejar dentro del ámbito científico, ¿ya? Eh, no sé, como por ejemplo, cómo nuestro ojo procesa imágenes para que nuestro cerebro luego pueda entenderlas, ¿no? Son preguntas que te dejan dentro del ámbito biológico y químico. Entonces, ¿cuál es la implicación de eso? Bueno, voy a entender un poco más de cómo funciona el ojo dentro del cuerpo humano, ¿ya? Pero si tú ya preguntas, por ejemplo, no sé, ¿qué pasó antes del Big Bang? ¿Ya? Am, la respuesta lógica a esa pregunta necesariamente va a caer dentro de otro campo y la consecuencia de esa respuesta tiene otra importancia, ¿no? Porque si lo que Einstein descubrió con la teoría de la relatividad general es cierto, ¿ya? Eh, eh, y, y digo es cierto porque obviamente hay gente que todavía lo cuestiona, ¿no? Pero supongamos que es verdad, ¿ya? Y que eminencias como Penrose y Hawkins, que luego aportaron a este tema también, llegaron al punto de que todo el universo surgió desde una singularidad. Eso quiere decir que tanto espacio como materia como tiempo tuvieron un inicio, ¿ya? No tiene mucho sentido preguntar científicamente qué ocurrió antes del Big Bang, porque ya la pregunta cae en otro ámbito. Entonces, por eso digo que en respuesta a tu pregunta de cómo hacemos buenas preguntas, bueno, entiende un poco de qué consecuencias tiene la respuesta a esa pregunta. Porque si tú eres un científico y te preguntas qué hubo antes del Big Bang, entonces debes estar dispuesto a meterte en una riña, por así decirlo, metafísica, ¿ya? Porque no tiene sentido seguir estudiando científicamente lo que ocurrió antes de que exista el tiempo, la materia y el espacio, y el espacio, porque simplemente no puedes. O sea, la física clásica que hoy conocemos ya no tiene las herramientas para analizar eso, ¿ya? Y ahí es donde obviamente uno se debe preguntar, bueno, entonces probablemente existe algo que trasciende este mundo, ¿ya? Que me puede ayudar a responder esta pregunta. Y ahí es donde científicos honestos, obviamente, deberían decir, bueno, esto tal vez es algo que debería conversar con un filósofo, un teólogo, porque desde mi perspectiva yo ya no puedo hacer mucho, ¿no?
Entonces, creo que tal vez iría por ese campo. Quisiera, digamos que ya tenemos que de alguna manera un hombre de fe puede generar algún tipo de equilibrio Mm. con la aplicación científica, ¿sí? Ya nos has dado bastantes ejemplos. Ahora, la pregunta es, la fe cristiana, hablando puntualmente del cristianismo, Mm. puede encontrar datos acumulativos o puede encontrar en la ciencia aspectos que puedan respaldar la fe? Sí, totalmente. Bueno, creo que uno de los puntos que hablamos desde el Big Bang, Sí. pero obviamente tenemos otros elementos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de eh, el origen de la vida, ¿no? Eh, un hombre de fe va a decir que Dios creó a todo lo que hoy conocemos como vida, ¿no? Y ahora, ¿cómo la creó? Obviamente eso es otro tema distinto, ¿no? No creo que nos va a dar el tiempo para meternos en teorías de creación, pero la creó, ¿ya? Ahora, el punto ahí es, bueno, ¿cómo un hombre de fe puede utilizar datos científicos, como tú dices, que aporten a estos temas? Es obviamente analizando la complejidad de los mismos, ¿no? Hoy en día sabemos que toda la vida funciona gracias a que tenemos un código genético que le dice a nuestras células qué hacer, que le dice a nuestras células con qué otras células unirse para formar tejidos, para formar músculos. Estos músculos saben perfectamente con qué otros músculos aliarse para que se formen órganos. Estos órganos saben perfectamente con qué otros órganos aliarse para que funcionen sistemas dentro de nuestro organismo. Y obviamente en conjunto estos sistemas hacen que nosotros hoy en día podamos respirar, podamos comer, podamos ver, etcétera. La pregunta es, ¿cómo funciona todo esto? ¿No? Y alguien, por ejemplo, que sepa de programación de computadoras va a entender esto a la perfección, porque cuando uno tiene un programa y se mete a cambiar códigos, entiende la importancia de tener cuidado en el cambio de esos códigos. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando ingeniería y estaba estudiando programación, que tú cambiabas una coma en el código, ya no te servía, ¿ya? Es igual en el código genético. Tú alteras cosas y lo único que produces es que el organismo en el cual tú estás alterando cosas se muera, ¿ya? La probabilidad de que nuestro organismo haya adoptado, por así decirlo, un código aleatorio que sea funcional es extremadamente baja y, y esto tal vez es uno de los descubrimientos más recientes que hemos tenido y sobre todo es uno de los descubrimientos que lo están explotando, por ejemplo, muchas personas que se adjudican al diseño inteligente, ¿no? Esta idea de, bueno, nuestro organismo es tan complejo, eh, sabemos tan poco de él, ¿ya? Y entendemos tan poco de cómo fuimos programados y cómo funciona nuestra vida, que la única explicación que podemos llegar a deducir de esto es que, bueno, tal vez hay alguien, una mente, alguien con extremada inteligencia detrás de todo esto que haya dado ese clic inicial para que todo eso se secuencie, ¿no? Entonces, obviamente, ahí es donde tenemos datos, tenemos papers, tenemos revistas científicas, etcétera, de gente que está estudiando eso y se da cuenta de lo complejo que, que ha llegado a ser esto, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Francis Collins, el padre del genoma humano moderno, que hoy en día es un creyente y es obviamente gracias a que se dio cuenta de esto, estudiando el ADN, ¿no? Decir, bueno, esto es demasiado complejo para haber sido producto de la aleatoriedad. Quisiera hacerte unas preguntas rápidas respecto a Mm. fe y algunos otros temas, a ver qué piensas tú, aunque antes de grabar, diríamos detrás de cámaras, te comenté algunas de mis posiciones respecto a ciertas cuestiones, pero quisiera conocer la tuya. Mm. ¿Qué piensas? Fe y evolución. Cuando te dicen fe y evolución, ¿cómo lidias tú con ese tema? A ver, bueno, hay que partir desde el punto de vista de que la evolución en cierta manera hoy en día ya no es algo que yo pueda decir, bueno, creo o no creo, ¿no? Ya no es una creencia, o sea, es un hecho, o sea, partamos desde ahí, ¿no? Ahora,
Mi punto de vista muy personal es que obviamente uno también tiene que entender cuál es el sentido etimológico en el cual la persona está usando el término evolución, ¿no? Y yo porque digo que es un hecho hasta cierto punto es porque yo considero que hay millones de ejemplos en los cuales la evolución ha sido responsable de estos ciertos cambios, ¿ya? Y en este caso diría que yo los voy a agrupar en el término microevolución, es decir, todo lo que quepa dentro de la microevolución, yo creo que son elementos que se dieron en la naturaleza a través de miles de millones de años, ¿ya? Y obviamente microevolución a qué se refiere son cambios pequeños dentro de... ¿Una eh, misma especie? O crees en el salto no, de especie a especie? especie a especie yo lo considero más como macroevolución, Ah, ok, ¿ya? bien. Microevolución yo quería que es, por ejemplo, cambio en tamaños de picos de pájaros, es decir, cambios dentro de fenotipos o dentro de ciertas estructuras que el animal o la especie ya posee, ¿ya? O por ejemplo, cambio en tamaños de o en color de plumas, la aparición o desaparición de vello. Ese tipo de elementos yo considero que son cambios que se puede dar, ¿ya? Ahora, cuando ya saltamos a cambios más drásticos, que es lo que tú decías, ¿no? Es decir, cambios macroevolutivos. ¿Cómo yo obtengo, no sé, de un pterodáctilo una gallina, por ejemplo, que es una hipótesis de hoy en día, ¿ya? O cambios un poco también drásticos de, bueno, ¿cómo yo cambio una aleta a una pata? ¿Ya? Yo considero que esos ya son cambios macroevolutivos y yo muy personalmente considero que no existe todavía evidencia que nos sugiera que la evolución fue responsable de eso, ¿ya? ¿Por qué? Por la complejidad de los mecanismos de esto, ¿no? Y te doy un ejemplo, ¿no? El código genético para cambiar algo de una pata o de una ala a una pata necesita una reingeniería sumamente compleja, ¿ya? Y este tipo de reingeniería, hay hoy en día mucha gente que cuestiona el hecho de cómo puede una especie haber hecho esta reingeniería por sí sola a través de miles de millones de años para que se produzca de una ala una pata, ¿no? Y ahí entran un montón de problemas, porque entramos con problemas como, por ejemplo, los genes huérfanos que se les conoce, ¿no? Que son todos estos genes que aparentemente surgen en una especie, pero que supuestamente su fósil anterior no tenía, por eso son huérfanos. Y la pregunta es, bueno, y cómo surgieron? Y mucha gente dice, ah, bueno, hay que esperar a descubrir los fósiles, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo esperamos, no? Otro problema es la funcionalidad de los cambios genéticos. Yo ya había hablado de que la mayoría de las reprogramaciones genéticas terminan dañando al portador del gen y lo asesinan, lo matan, no son funcionales, ¿ya? Hay muy pocos cambios genéticos. Como digo, es como un código, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que si es que yo pongo a mi gato encima de mi computador, me escriba un ensayo? Estamos hablando más o menos de ese tipo de analogías, ¿no? Entonces, yo personalmente en el tema de evolución no tengo problema, siempre y cuando no sean estos cambios drásticos, ¿no? Cuando alguien me dice, bueno, ¿y qué hacemos con estos cambios drásticos? Yo digo, bueno, eh, yo creo que debemos buscar otro tipo de mecanismo, ¿no? Y obviamente ahí eh, no, no diría que es un Dios de los huecos, ¿no? De decir, bueno, Dios lo hizo, ¿no? Pero simplemente, bueno, hay otro mecanismo que se utilizó, hay otros caminos por los cuales Dios pudo haber intervenido, pero yo no consideraría que es la evolución por los datos, sobre todo estadísticos y matemáticos. Creo que los matemáticos hoy en día se están dando cuenta de esto, ¿no? Eh, em, en entender y me gusta usar la palabra, ¿cómo se diría? La irracionalidad de las probabilidades, es decir, son probabilidades tan bajas que, o sea, la gente a veces dice, bueno, pero puede pasar, ¿no? Y dice, bueno, pero son números extremadamente pequeños que incluso los matemáticos grandes tienen problemas de entender. Entonces, mi postura muy personal es esa. Eh, Mi segunda pregunta, fe y razón. ¿Cómo reconciliar
esos puntos a una población en donde absolutamente creen una fe que podría llegar hasta, si mal no quisiera equivocarme, pero convierten en una fe en una ceguera, ¿sí? Mm. De alguna manera, o, y este aspecto de la razón. ¿Cómo reconciliar esos dos puntos? ¿Cómo equilibrarlos? Am, Creo que ahí es bueno entender los límites de cada una. Y cuando me refiero al límite, no me refiero a esta idea de que deben ir separados, ¿no? Sino entender que, por ejemplo, la razón, la ciencia, el método científico tiene sus límites. Es decir, ah, hay verdades que no pueden ser analizadas por el método científico. No sé, por ejemplo, juicios estéticos, ¿no? Si tú dices que una persona es atractiva, dices, bueno, puede ser atractiva para ti, pero para otra persona no, es decir, y la ciencia no puede analizar eso, ¿no? Verdades metafísicas como que, no sé, que nuestros cerebros no son, no son producto de una fábrica de cerebros que están embotellados, es decir, nadie puede probar que la realidad en la cual vivimos no es una simulación como la Matrix. Ese es un grave problema filosófico que se viene analizando desde muchos años, ¿no? Presuposiciones de la lógica, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo probar científicamente que la ley de la no contradicción es verdad o no, simplemente la asumimos y decimos que creer en ella es racional y vivimos con eso, pero son verdades a las cuales la ciencia no puede acceder, ¿no? Y ahí entendemos que, bueno, entonces hay partes, hay elementos en donde la razón ya no puede hacer mucho, es decir, la ciencia ya llega a sus límites, ¿no? Y obviamente, yéndonos al otro ámbito, en el tema de la fe, ¿no? Entender también que hay ciertas cosas que sí podemos pensar, sí podemos cuestionar, es decir, a veces hay personas que dicen, no, cree todo o Jesús es la respuesta a todo o cosas así, ¿no? Pero no, o sea, ¿por qué no cuestionar? ¿Por qué no pensar? Y obviamente ahí nuevamente caemos también en el tema de los límites, ¿no? También obviamente hay elementos que entendemos que funcionan dentro de los designios de Dios, por así decirlo, que nosotros no comprendemos, ¿no? eh, eh, por ejemplo, algo por lo que se ha conocido por muchos años al cristianismo es por la generosidad, es decir, Dios te manda a ser generoso, a cuidar de los pobres, a cuidar de las viudas, etcétera. Y Dios también te promete prosperidad por eso, no necesariamente prosperidad económica, pero te da promesas dentro de los proverbios. Y uno dices, bueno, si yo doy más, me voy a quedar con menos, pero si en la Biblia me dice en cambio que yo doy más y voy a tener más, no tiene sentido, ¿ya? Pero para Dios sí tiene sentido. Entonces, ese tipo de elementos ya caen dentro de la fe, es decir, es como bueno, yo le voy a creer a Dios porque Él me dijo, pese a que no tenga mucho sentido, ¿ya? Pero para Dios sí tiene sentido. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, estos dos campos sí pueden coexistir juntos, ¿no? Obviamente, como digo, no es necesario separarlos porque ahorita hemos conversado ya de algunos temas en donde se interceptan y se ayudan mutuamente uno al otro, ¿ya? Y obviamente también debemos de entender que hay preguntas que tanto el uno como el otro tal vez no sean los mejores respondiendo, pero ahí es donde Dios obviamente nos ha creado como seres integrales capaces de entender varios ámbitos de nuestra realidad. Y nos ha dicho, bueno, pero ¿por qué te enfocas solo en uno cuando yo te di la capacidad de entender más? Y tal vez la respuesta la encuentres en otro lado. Y ahí es donde vamos diciendo, bueno, creo que por eso Dios nos hizo seres integrales, ¿no? Como la capacidad de entender más de lo que tenemos enfrente de nosotros. Fe y dudas. ¿Cómo Mm. haces como a reconciliar eso? O sea, porque obviamente cuando yo crecí, a mí se me dijo que la fe era todo. Claro, lo es todo para mí, claramente, pero las dudas igual y vienen a veces, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso?
¿Cómo se reconcilia eso? ¿Es reconciliable, irreconciliable? ¿Cómo manejar ese tema de la fe, aunque al mismo tiempo tenga ciertas dudas? Mm, creo que algo que he llegado a comprender en mis cortos 27 años es que las dudas son una herramienta vital, y no diría solo para una persona de fe, sino para el mundo entero, ¿no? Las dudas han sido lo que ha llevado a grandes mentes maestras a contribuir al conocimiento en general y específicamente dentro de la fe. Yo creo que uno debería cambiar el paradigma de las dudas, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, si yo dudo, entonces básicamente es como, uy, estoy pecando, ¿no? Es como, no le creo a Dios o no le creo a mi pastor o no le creo a la iglesia. Y más bien debería ser todo lo contrario, ¿no? Cian McDowell, no sé si lo has visto, el hijo de Josh McDowell, estas personas que tienen este ministerio súper bonito. Josh una vez contaba, el papá, que cuando su hijo vino con preguntas y le dijo, papá, tengo dudas de mi fe, él se puso a saltar de alegría y le dijo, hijo, qué maravilloso que tú tengas dudas. Y cuéntame, vamos a ver cómo te puedo Genial. ayudar. Y dijo que Cian se quedó pasmado, diciendo como que ya este viejo, ¿qué le pasa? Se supone que debería estar asustado, ¿no? Em, pero bueno, el punto de esto es que Sí. debería alegrarnos dudar. ¿Por qué? Porque estamos cuestionando ciertos elementos a los cuales, si es que nosotros encontramos respuestas que sean viables, que sean lógicas, que sean plausibles, eso va a resultar en una fe más fuerte, ¿ya? Obviamente, cuando nosotros investigamos, cuando nosotros desarrollamos estas preguntas y no nos quedamos con la duda y llegamos a una respuesta que decimos, ah, ¿esto tiene sentido? ¿Eso qué es lo que hace? Nos afirma más y nos dice, bueno, entonces creo que estoy en lo correcto, ya, creo que voy por el camino correcto y por eso es que yo creo que más bien las preguntas es algo que debemos hacer. Y lo bonito del cristianismo es que hay respuestas, ¿ya? Y creo que tú en tu canal, yo también he visto un par de videos, un par de debates que por ahí tienes, y hay respuestas. Es decir, tenemos material, tenemos cursos, tenemos videos, tenemos gente que se ha dedicado, como el doctor Craig, que es del ministerio del cual nosotros estamos, gente que ha dedicado su vida a generar material que va a servir por muchas generaciones. Entonces, no tengamos miedo de hacer preguntas porque hay respuestas y hay información. Y sobre todo si es que uno va caminando en esas dudas, probablemente te encuentres con que, bueno, creo que escalé un pasito más, ¿no? En mi fe, ahora me siento más seguro de lo que por tantos años me enseñaron en la iglesia. Y digo, creo que sí ha sido verdad lo que mi pastor me decía, ¿no? Y bueno, antes de terminar, esas eran como los versus o los is, fe y algo más que quería tocar contigo, pero para terminar, ¿qué es lo que más te ha asombrado en este proceso de buscar esa fe racional o esa Mm, fe razonable, ¿no? Esa fe que piensa. San Anselmo decía, mi fe es una fe que busca entendimiento. mm, Para muchos polos, tanto para los creyentes como para los no creyentes, esto es una contradicción porque no pueden entender que la fe es una omisión de conocimiento, no es una omisión de conocimiento, perdón, es la búsqueda de un conocimiento, una convicción, una certeza que, aunque no podamos ver, estamos buscando acumular, digamos que evidencia a favor de eso, ¿sí? Mi pregunta es cómo o qué es lo que más te ha llamado la atención o te ha gustado, te ha impactado de buscar precisamente tener ese equilibrio, esa reconciliación entre la fe, la razón, la fe y de pronto la filosofía, la fe y la ciencia, en esa búsqueda que has encontrado. mm. Bueno, creo que se me vienen varias cosas a la mente, ¿no? Porque cuando uno estudia apologética es un ámbito gigante, ¿no? Y creo que cada tema tiene sus
sus cerezas, por así decirlo, ¿no? Pero algo que me ha impactado mucho es, ¿cómo lo pondría? La profundidad con el cual las personas hacen preguntas, ¿ya? Y ahí me refiero a que cuando uno estudia estos temas, y te debe haber también a ti pasado cuando estás enseñando en tus grupos, a veces salen preguntas que son genuinas y que te das cuenta que la persona ha estado batallando con eso mucho tiempo, ¿no? Y lo que más me ha impresionado de esto es, diría que es lo que Dios puede hacer a través de esta herramienta, ¿no? Y como yo decía, porque si se quedara en un mero conocimiento, no sería como otra asignatura más, ¿no? Pero entendiendo que no es solo eso, me ha impresionado mucho lo que Dios hace a través de esto, porque siempre hay testimonios y siempre, como digo, en mi poco tiempo que voy en esto, he visto casos de personas que dicen, gracias, ya entendí, ya, pero es un ya entendí de ya entendí y ya puedo dejar esta carga que me estaba molestando tanto tiempo, ¿no? Ah, O hacen preguntas y dicen, bueno, ¿y cómo hago, no? Yo tengo un hijo que ya no quiere ir a la iglesia y cuestiona todo a Dios y ves el corazón de una madre preocupada porque su hijo está cuestionando su fe, ¿no? O ves a veces a adolescentes o ya jóvenes universitarios que vienen y te preguntan, bueno, mira, mi profesor en la universidad me dijo esto, ¿no? O estoy en una clase de filosofía que me metí para ver y me están diciendo estas y estas cosas, ¿no? Y como digo, creo que lo que me ha asombrado es cómo Dios puede usar esto para ayudar a esas personas que, como digo, puede ser una madre, puede ser un chico que esté en clases de universidad, lo que sea, pero a la final es reconfortante saber que eh, cuando alguien tiene estas dudas, no necesariamente está solo, ¿no? O sola, sino que hay personas que han dedicado su vida entera a pensar en estos temas y a decir, bueno, ¿sabes qué? Creo que esto te podría ayudar. ¿Por qué no intentas con esto? ¿O por qué no lees este libro? ¿O escucha este podcast? ¿O ve este video? Y como digo, es algo que eventualmente contribuye a la fe de alguien. Y eso es chévere de esto. y creo que concuerdo contigo, ¿no? Porque sobre todo no por dar la respuesta, sino cuando de alguna manera, en mi caso, yo Mm, recibí muy pocas respuestas de las personas a mi alrededor, muy pocas, mm, que se esforzaron genuinamente por darme respuestas. Pero cuando en los libros, en diferentes temas, con diferentes pensadores, yo encontraba esas respuestas, yo sentía que mi carga era menos pesada, ¿sí? mm, Porque realmente quería creer. Yo quería creer. El problema era que no tenía la evidencia o las razones suficientes para creer. Y mm, por eso pienso que estos temas tienen que abrirse a la gente, a los creyentes, y más que para los ateos o para los no creyentes, pensaría yo que para nosotros los creyentes, ¿no? Porque nosotros a veces omitimos querer saber un poco más para dar buenas respuestas mínimo en lo que se puede, en lo que se puede. De hecho, no solamente leer, no estamos diciendo que hay que leer ahora todo lo de ciencia y todo ese tipo de cosas. Con solo abrir la Biblia y estudiar la propia palabra, creo que van a haber respuestas genuinas que no necesariamente tengan que ver con la ciencia, pero son respuestas que llegan a problemas que no muchas veces están acá, sino en el corazón. Y ahí es donde pueden cambiar todo. Juan, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tu valioso tiempo. Espero hayas disfrutado el ratico aquí en Opinión y Pensamiento y espero no sea la última vez. Sería genial poder charlar contigo de otros temas y que nos cuentes otro tipo de cosas, de temas que tal vez si compartes con tus grupos. mm. Sí, no, muchas gracias a ti, Juan, por la invitación. Creo que salieron varios tópicos ahí interesantes y nada, a ti, muchas gracias por este tiempo y seguro ahí estaremos conversando para otra oportunidad.
Voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción las redes sociales de Fe Razonable en Ecuador para cualquier persona que quiera conectarse con Juan lo pueda hacer. Y voy a dejar mi Instagram también que me compartió Juan muy amablemente. Así que para todos los que estén interesados en seguir su trabajo, escucharlo o ver sus publicaciones que son bastante interesantes, lo puedan seguir en Ecuador o en cualquier otra parte del mundo. Así que a Jesús honra, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en una próxima. Chao. Hasta luego.